Bueno, ahora sí, invito a la iglesia que por favor tome su Biblia, abra su Biblia o tome su celular, abra su celular en la aplicación de la Biblia en 2 ¿Qué capítulo sigue, iglesia? ¿Quién dijo 8? 8. 8. Entonces cuando lo encuentre, póngase en pie, vamos a leerlo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. A los que están a través de la transmisión, cuando pregunté qué capítulo sigue hoy, qué vamos a predicar hoy, la iglesia dijo 2 Corintios, capítulo 8. ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando la Biblia consecutivamente. Es decir, la iglesia ya sabe el próximo domingo qué se predica. No hay sorpresas, no hay algo que saquemos del sombrero como unos magos, sino que hemos venido secuencialmente. Ha sido como asombroso que la predicación ha ido casando con las necesidades de la iglesia, con lo que va aconteciendo, la predicación es justa para el momento. Entonces, vamos, pongámonos de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 8 del versículo 1 hasta el versículo 15. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Amén. Bueno, muchas gracias, Señor, por esta palabra. Como siempre, tú nos hablas y hoy nos hablarás, Señor. Gracias por tu palabra que nos has dejado como guía para tu iglesia, Señor. Habla tú, Señor, a la congregación, habla a mi vida, Señor, y que tu palabra esté haciéndonos partícipes de la preciosa obra que es tu voluntad, predicar el evangelio a todas las naciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Estamos tramitándolo. Bueno, cuando tenga el RUT, venga acá. Fui allá con el RUT de la iglesia y me dijeron: necesitamos su RUT como representante. Ok, acá está. Fui a esa sede con esos papeles, me dijeron: no, realmente en esta sede no se la podemos abrir, hay que ir a una sede que maneje algo principal en la zona. Entonces me mandaron a otra sede del banco. Llegué a esta sede del banco y me dijeron: pues allá le habían podido recibir los papeles y aquí se lo habíamos hecho, pero bueno, ya está aquí, entonces déjenle los papeles.
me llaman a los 3 días, necesitamos los estatutos de la iglesia. Y yo, pero si eso es algo interno de la iglesia, necesitamos los estatutos de la iglesia. Los estatutos de la iglesia es más o menos, ahí está escrito cómo se disolverá la iglesia, si en caso de alguna situación, cómo me sacan a mí de aquí o cómo sacan a Paola de aquí, cómo nos reemplazan. Bueno, si un día quiere leer los estatutos, están disponibles para la congregación. ¿Son qué? No, estoy resumiendo como, por ejemplo, está desde cuándo la historia de la iglesia. Ahí en los estatutos está la historia de la iglesia, cuándo empezaron, desde cuándo, dónde se reúnen, bueno, una serie de cosas. Sí, claro, ahí en los estatutos está de dónde vienen las finanzas de la iglesia, cómo se manejan, bueno, toda esa parte legal. ¿Ya tenemos la transmisión? Entonces, por eso ahora tenemos una nueva cuenta que esa sí está a nombre de la iglesia. Esa sí está a nombre de la iglesia. Entonces, si usted quiere aportar para la iglesia, pues ya puede, si usted declara renta, ya puede llevar un certificado para el próximo año, ya para este no alcanza. Entonces, lo que usted aporte a la iglesia lo podrá descontar de su declaración de renta como una donación. Listo. Ahora sí, vamos con la predicación. ¿Qué pasó con esto que leímos? Pues imagínense que la iglesia en Jerusalén, allá estaba como la iglesia central, la iglesia madre, por decirlo así. Estaba pasando algunas angustias económicas. Entonces se decidió entre las otras iglesias hacer una recolecta para llevarles una ofrenda a los santos de Jerusalén, de Judea. Entonces Pablo está en la región de Macedonia. En Macedonia está la iglesia de Tesalónica, de Berea y de Filipo. Entonces por eso es que usted ve en su Biblia carta a los... Cuando se habla de Macedonia, estamos hablando de las iglesias de Tesalónica, de Berea, de Filipo. Esas eran las iglesias que estaban en Macedonia. Por eso usted en su Biblia ve unas cartas que se llaman Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Carta a los Filipenses. Y entonces Pablo está en esta región. Y Pablo les dice a los de Corinto, oiga, necesitamos reunir una ofrenda para enviársela a las iglesias que están en necesidad. Aunque él está en Macedonia, le dice, aquí la están pasando mal. Macedonia la estaba pasando mal porque pues habían guerras, había habido saqueos, ellos venían del imperio de Alejandro Magno que había estado hasta el 300 antes de Cristo. Entonces había como traían su colita ahí de dificultades como ciudades. Traían una dificultad económica, más sin embargo ellos habían reunido la ofrenda para enviarla a Jerusalén. Entonces les está diciendo Pablo a los corintios, oiga, si aquí la están pasando mal, ustedes por favor reúnan también su ofrenda y vamos a enviarla porque están pasando necesidades. Además ustedes, corintios, pues ustedes tienen más dinero, más ciencia, saben más, predican mejor, porque ya los corintios, recuerden lo que hablamos hace 8 días, ya se habían puesto serios con las cuestiones de Dios, ya habían como tomado una decisión radical de servirle a Dios, ya estaban arrepentidos. Entonces, como hemos visto a través de toda esta carta a los corintios, pues ellos eran muy inteligentes, había mucha filosofía, sabían de oratoria, pero también tenían dinero. Entonces le dijo, oiga, si los de Macedonia la están pasando mal y reunieron para enviarles, pues ustedes también, pónganse las pilas, los pone ahí como en una disputa. Eso como para que tenga un contexto de qué estaba ocurriendo. Pero yo le quiero preguntar a la iglesia que piense en un escritor. ¿Cuál es el escritor más famoso, por ejemplo, que nosotros tenemos en Colombia? ¿Cómo? García Márquez. Es el premio Gabriel García Márquez. Tiene seña. Ok. Tiene seña García Márquez.
Él es el escritor más importante de Colombia. ¿Por qué escribía García Márquez? ¿Qué lo motivaba a escribir? ¿El dinero? Él es escritor porque es su pasión. Así no tuviera dinero, él escribía. Es muy bonito. ¿Está pasando algo? ¿Necesitan que espere? Es muy bonito cuando García Márquez cuenta cómo al finalizar de escribir 100 años de soledad, le tiene que pedir al dueño de la casa que le dé como algo así como 6 o 7 meses de plazo para pagar el arriendo. Y Mercedes, que es la esposa, le dice: ahora es que la novela que usted escribió sea mala, solo falta que sea mala. No sabían lo que iba a ser 100 años de soledad. Entonces él empieza a escribir, pero él no escribe por dinero, empeñan unas cosas para poder estar ahí, pero él escribe porque es su pasión. De la misma manera que un médico, ¿por qué sana? Por plata, dice Daisy. No, yo estoy seguro que si por ejemplo ahorita alguien aquí cae con un paro respiratorio o algo así, Dios no quiera, Leo de una vez vendrá a auxiliar. Así no le paguemos la consulta en este momento, Leo no nos va a cobrar una consulta en este momento, sino que va a decir: no, hagamos esto, hagamos reanimación, hagamos un proceso de no sé, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esos primeros auxilios? Bueno, una reanimación. Y después pasa la cuenta. No. Mire, un futbolista juega fútbol porque es su pasión, no por el dinero. El problema para el futbolista, yo creo, empieza cuando empieza a ganar dinero, porque ahí es cuando ya como que su corazón va y viene. Al músico, ¿qué lo mueve? Tocar música. El músico, aunque no le paguen, él está tocando todo el tiempo, él en su casa practica, toca. ¿Por qué? Porque es lo que lo mueve. El versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Pablo tiene que tocar como el corazón de los corintios. Y Pablo les pone como a pensar: oiga, les hago saber que la gracia de Dios ya ha tocado a los de Macedonia. Así que miren a ver qué van a hacer ustedes. Como les digo, Corinto era rica. Corinto tenía dinero, pero como que no se habían avispado con esta parte. La gracia de Dios, mire que la gracia de Dios aparece ahí, porque Él no les menciona otra cosa, sino que dice: les hacemos saber la gracia de Dios. Y la gracia de Dios ocasiona una acción. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor de Dios, la bendición de Dios, la bondad de Dios. ¿De qué? De ser hijos. Entonces Pablo les dice: mire, los de Macedonia han entendido qué es la gracia de Dios. Ellos están sorprendidísimos con esa gracia que han sido recibidos. Y la ofrenda que estaban dando los de Macedonia era una manifestación de esa gracia que ellos habían entendido, porque aunque la estaban pasando mal, ellos decían: nosotros queremos aportar para este envío especial de una ofrenda que le vamos a hacer a la iglesia en Judea. El versículo 2 dice que ellos con abundancia de gozo dieron. Miren esta contradicción. Voy a leer el versículo porque vale la pena. El versículo 2 dice: que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. En la prueba abundaron, en la tribulación tuvieron gozo y en la profunda prueba abundaron en generosidad. Todo es contradictorio. Porque uno diría: no, pues cuando esté contento, cuando esté feliz, entonces quiero participar. Cuando esté triste, pues como que uno no tiene ganas de
de abundar en riquezas en generosidad. Pero mire lo que hace la iglesia de Macedonia. En grande prueba de tribulación, abundaron en gozo. En profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. ¿Qué tribulación estaban pasando? No, pues de todo. Imagínense, los judíos los estaban persiguiendo. Miremos un momento, 2 de Tesalonicenses 2:14. Lo que les digo, Pablo estaba en esa región de Macedonia. ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses 2:14? Primera. No voy a buscarlo porque no lo pusieron. Allá está. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, igual que persiguieron a la iglesia en Judea, a los apóstoles, así mismo estaban persiguiendo a las otras iglesias. Entonces, los tesalonicenses, por ejemplo, la estaban pasando mal, pero ellos decían, nosotros queremos participar. Un creyente fuerte está siempre lleno de gozo, aún en la tribulación. ¿Por qué? Porque sabe que todas las cosas ayudan para bien. Sí, yo sé que cuando viene la prueba uno se entristece, caen las lágrimas, siente de pronto un poquito de desestabilización, pero al final sabe que Dios obrará. Yo sé que todos en el último temblor apenas se les movió un poquito el piso, ¿qué hicieron? ¡Ah! Salgamos corriendo. Evacuemos. A uno como ser humano se le mueve un poquito el piso y de una vez sale corriendo. Imagínense lo frágiles que somos como seres humanos. Pero un creyente fuerte está siempre lleno de gozo. Dice mi hija, pues si se acaba esto, pues chévere, nos vamos con el Señor. Paola también es así de dura, dice, ay no, pues que sea rápido, nos vamos, rapidito. Queremos irnos. El gozo no desaparece aún en medio de la prueba. Cuando usted está pasando pruebas, aún no desaparece el gozo, o no puede desaparecer el gozo. La alegría de ser hijos. Porque el estatus de hijos que nos dio no desaparece, aún tengamos pruebas. Es más, en medio de la prueba, cuando usted padezca prueba, ahí más tiene que estar cerca de Dios. Aún ahí más tiene que decir, yo soy hijo, yo soy tu hijo, ayúdame. En medio de la prueba. Así como los de Macedonia, que en medio de la prueba, pues más abundancia de gozo. En medio de la profunda pobreza, más riqueza de generosidad. Pero incluso más de lo que se puede, dice el versículo 3, con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Es decir, ellos dieron de lo que podían, los macedonios. Pero aún algunos hacían un esfuerzo mayor, decían, yo quiero aún más. O sea, sé que hay una medida, pero ¿saben qué? Pensándolo bien, yo voy a ayudar con un poco más. Porque entendían la gracia de Dios que había caído sobre ellos. Durante la prueba, el gozo debe estar con nosotros. Durante la prueba, el descanso debe estar en nosotros. Durante la prueba, debemos saber que hay un Dios que siempre está orando por nosotros, que siempre está bendiciendo. El Señor Jesús está rogando por nosotros. Él dice, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que enviaré a otro consolador, enviaré al Espíritu Santo para que no estemos desamparados, no nos quedamos huérfanos, sino que Él envió a otro para ayudarnos, para consolarnos. Hace 8 días alguien de la congregación dijo, no voy a decir el nombre, dijo, por fin pude participar de la ofrenda. Dijo la esposa, ay, por fin mi esposo pudo participar de la ofrenda, se puso contenta. Y yo decía, ¿y por qué se pone tan contenta? Pues leyendo capítulo 8 entendí qué es lo que ocurre.
Claro, ella se alegró porque entendió que sobre su casa pues habría bendición. Ahora, este es un tema que a mí me cuesta predicar. ¿Por qué? Pues porque si hay algo que afecta a las iglesias cristianas es la mala fama con la economía. Porque uno prende los canales y escucha cosas como 15 minutos para Bolivia, ahora 115 minutos bolivianos, apúrense a ofrendar. Manipulación extrema. Está enfermo, traiga una ofrenda que va a recibir sanidad. Está orando por su familiar, traiga una ofrenda. Y uno ve que ahí es una coacción, que están manipulando a la gente para que dé, para sacar, y va uno y lo que ve son imperios. He estado viendo una serie de músicos cristianos, parece que han entrado en razón, de los más famosos. Les hablo de Marco Barrientos, les hablo de Abraham Laboriel, les hablo de Marcos Witt, que dicen tenemos que pedir perdón. Porque olvidamos que éramos adoradores y nos volvimos parte de la industria. Las canciones antiguas, digo del año, no sé, como del 90 para atrás, usted cogía cualquier canción y era como estar leyendo la Biblia. No sé, así rapidito me acuerdo. Y nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová y estaremos alegres. Eso es un salmo, ¿no? Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré. Mi amado viene saltando sobre los montes, viene brincando. Eso no se volvió a escuchar. ¿Por qué? Porque ahora hay que cantar generalidades. Es decir, vamos a cantarle al amor, pues sí, es bonito. Yo no estoy diciendo que las canciones de ahora no sean bonitas. Hay muchas canciones hermosas y aquí usamos también canciones de alabanza modernas. Pero sí es una alerta. Porque nos dejamos llevar por la industria. Asimismo, los mensajes en la iglesia parecen más unos mensajes de motivación. Parecen unos coaching de vamos, tú puedes, tú eres el mejor, tú eres el campeón. Bueno, mensajes de ese estilo. Y no se predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia también se industrializó. Entraron en la industria de la predicación. Es más, entraron en la industria de negocios ilegales. Una iglesia de las más famosas en Centroamérica, en Guatemala, se descubrió que lava dinero del narcotráfico de Colombia. Y hicieron un templo, es el más importante de Guatemala. Y aquí hay un señor pidiendo, por favor, protéjanme porque estoy contando esta verdad, ayúdenme, protéjanme, me van a matar. ¿Qué hacían? Lavaban el dinero a través de la iglesia. Por eso es un tema difícil para algunas congregaciones. Se olvidaron de la esencia del evangelio. Se olvidaron de la esencia de lo que era predicar, de lo que era cantar, de lo que era alabar. Afortunadamente se están dando cuenta. Un hombre, yo veía de estos famosos y lloraba arrepentido y decía, perdón porque me dejé llevar. Me envolvió la industria. Es que las disqueras famosas tomaron las disqueras cristianas y dijeron, vengan para acá. En el año, creo que 1993, la iglesia la música cristiana estaba en el top y vendían incluso más que muchos artistas famosos. Pero esto, como digo, era orgánico, no era porque hubiera publicidad, no era porque experimentaban con sonidos, no, incluso la música sí era de alta calidad. Un hombre como Abraham Laboriel es un bajista importantísimo, Abraham Laboriel.
A él lo contratan los artistas más importantes del mundo para que toque el bajo. Yamaha lo contrata a él para que haga el test de sus bajos. Y era uno de los que decía, tenemos que pedir perdón, porque esto nos envolvió. ¿Qué pasó? Las disqueras vieron fue dinero, aquí hay dinero, vamos a comprar a las disqueras cristianas y vengan para acá. Uno de estos artistas decía, ¿cuándo fue el primer error? Cuando a unos de estos cantantes los nominaron a los premios Billboard. Los premios Billboard es para premiar a los que más venden, a los que más son importantes en la escena musical. Y entonces la iglesia cristiana en ese momento pensó, si nos están llevando a esos escenarios, pues perfecto, porque vamos a llegar allá donde no habíamos podido llegar a predicar. ¿Qué pasó? No, fue absorbidos por ellos. En lugar de traerlos para acá, lo que fueron fue llevados para allá. Y lo que se pensó que era una bendición para la iglesia se convirtió, yo no sé si es maldición, pero en algo que volvió fue esto una industria. Y se perdió la esencia. Versículo 4 dice que los macedonios, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y aquí hay un principio muy importante en esta área de las ofrendas, y es que es para nosotros un privilegio el poder participar. Yo no lo entendía así incluso, pero cuando estamos dando, estamos siendo partícipes de ese privilegio. ¿De qué? De la obra de Dios. Imagínese uno llegar a la presencia de Dios y que el Señor Jesús le diga a uno, oye, gracias, aunque yo había podido enviar dinero y oro, tú un día sacaste para que el evangelio pudiera llegar a determinada persona. De una u otra manera, cuando usted aporta y cuando llegan las finanzas a la iglesia y son utilizadas en buena manera, pues hay muchas formas en que esos aportes, esas ofrendas cumplen su propósito. Hasta el versículo 4 yo saqué algunos principios para la ofrenda y quiero regresarme un poquito. Tenga como estos principios para su vida de fe. En el versículo 1, del versículo 1 saqué un principio, y es que es manifestación de la gracia de Dios. Es decir, si usted ha entendido que la gracia de Dios lo alcanzó a usted, que usted recibió su bondad, entonces debe responder a esa gracia. No por ley. Sí, señores, la iglesia ya no da por ley. No era como los del Antiguo Testamento, que antes de la cosecha cogían y tenemos que llevar. No. Que la primera cría, y tenemos que llevar la primera cría de los corderos o la primera cría del ganado, tenemos que llevarla al templo. No, ya no es por ley. Usted sigue siendo salvo. Yo sé que a ustedes le han preguntado cuando usted le ha invitado a alguien, oiga, lo invito a mi iglesia, ¿y qué dice la otra persona? ¿Y allá cobran el diezmo? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado eso? Dígale, no, allá no cobramos. Respóndale así, allá no cobramos el diezmo. Porque no es por ley, sino es una respuesta a entender la manifestación de Dios en nosotros. Del versículo 2 saqué un segundo principio, y es que a pesar de las circunstancias, queremos ser partícipes. Se da con gozo, se da con alegría, es el tercer principio. Algunos dicen, no, que le duela la ofrenda. No le duela. Como yo contaba de esta pareja que hace 8 días ocurrió, que cuando usted dé, sienta alegría. Si le va a doler dar una ofrenda, no la dé. No la dé porque pues yo no sé por qué le está dando dolor. Sino más bien cuando usted dé una ofrenda aquí o en otro lugar, o los que están viendo a través de la internet y se congregan en otra iglesia, si usted va a dar una ofrenda es porque siente alegría de darla.
No la dé con tristeza, siéntase privilegiado de que puede dar. Entonces, primero, por la manifestación de Dios. Segundo, a pesar de las circunstancias. Tercero, porque doy con gozo. A veces, conforme a lo que puedo, y a veces, incluso más de lo que puedo. Cuarto, y creo que en este es centrado el mensaje. ¿Cómo dejaron el título al final de la prédica? Al fin. Participe de la iglesia. El cuarto dice, ofrendando sabiendo que es un privilegio. Aquí al final yo no voy a volver a pasar, no estoy tratando de hacer un mensaje para que ahorita al final, en otra iglesia sería, bueno, vuelvan a pasar el ofrendero para que ustedes, no, yo no lo estoy coaccionando a dar, estoy enseñando lo que dice la Biblia. Entonces ese cuarto principio es, sepa que es un privilegio el dar para la obra de Dios. Es un privilegio participar. Es un privilegio participar. Yo tengo que pedir disculpas públicamente. No vino hoy. Ojalá regrese a la iglesia. Yo cometí un error gravísimo el día de la Santa Cena. Me emocioné. Y entonces en medio de la última canción yo quería que mientras la gente estuviera cantando fuera recibiendo la Santa Cena. ¿Se acuerdan? ¿Estuvieron ese día? Que mientras estábamos cantando yo pasé y creo que tú me ayudaste, Sergio, el esposo de Sergio. ¿Tú fuiste el que me ayudó ese día? No recuerdo quién. Sergio me ayudó. Entonces yo me emocioné, me dejé llevar. Y yo quería que en medio de las canciones, de la última canción se repartiera la Santa Cena. Y yo olvidé que había una persona que estaba programada para repartir la cena. Va la segunda vez que me pasa, ya no me vuelve a pasar, ya aprendí la lección, pero creo que me va a salir cara esta lección. Ya les cuento la primera vez que me pasó. Entonces, esta mujer que estaba programada para repartir la cena, se dolió en lo profundo, y la entiendo, porque era su participación en la iglesia ese día. Porque era su privilegio ese día. Y yo por tonto, yo no fue que la quisiera como echar a un lado. Yo le pido 1000 disculpas de verdad. Si me puedes perdonar, pues perdóname. Yo no quise pasar por grosero, sino que estaba emocionado y dije, pues tomemos ya todos la Santa Cena porque era un momento de adoración y quería que todos ya tuvieran la Santa Cena. Pero había un cronograma y ella decía, ese es mi día de participación, yo quiero participar ese día. Yo pasé por encima, perdón. Pero así nos debe doler a todos. Está muy bien el dolor que ella sintió. ¿Sabe qué? Me encanta ese dolor que ella sintió y me encanta la rabia que pudo haber tenido contra mí o que tiene contra mí. Me encanta porque era su día de participar, porque era su privilegio. Así también me pasó un día que era la Santa Cena, también la otra Santa Cena casualmente, y estaba programado, bueno, con ustedes sí tengo confianza, estaba programado Cristian y Katy, ellos eran los que iban a hacer la Santa Cena. Y ese día sí fue por confusión, pensé que, yo dije, bueno, nadie, no mira el cronograma. Entonces yo pasé aquí, hice la Santa Cena. Yo como que quiero participar mucho, también, yo quiero participar en todo, yo quiero mover allá los botones, quiero cambiar. Pero si usted se pone bravo conmigo, por eso sabe que es muy hermoso, es muy bonito. Ellos dos sintieron, no, Katy sí se dolió. Katy se dolió, Katy dijo, yo ensayé toda la semana, yo me leí el pasaje, me lo aprendí, me imaginé cómo iba a ser, me paré frente al espejo, me puse la ropa que me iba a llevar ese día, dije cómo voy a mirar a la iglesia para dar la Santa Cena, para que usted, pastor tonto, venga y me quite la oportunidad de dar la Santa Cena. Está muy bien ese dolor. Es igual al dolor que siente un jugador que es apasionado de fútbol y que no lo ponen a jugar, pues le da mal genio. El jugador siempre va a querer jugar, así usted como cristiano siempre debe querer participar.
Esta semana nos enviaban un mensaje y decía, es que me siento bendecida por los grupos que están haciendo. ¿Cierto? De Estados Unidos. Y yo, wow. ¿Y usted sabe qué pasa en esta iglesia? En esta iglesia, pequeñita, ahí sí, con las dos blancas, que se sostiene esta iglesia con las dos blancas, con el aporte de otros, grande. En esta iglesia vienen, ¿cuántos pastores vienen a esta iglesia? 40. El día miércoles vienen 40 pastores, martes, a las 7 de la noche. Vienen 40 pastores a aprender a predicar. No es un curso de Abba Padre, no es un ministerio de Abba Padre, es del pastor John de Kennedy. Él está formando unos pastores para que aprendan a predicar, para que tengan estrategias de predicación, estrategias de grupo. En este momento están viendo, me pareció interesantísimo, algo sobre la profecía, me pareció interesantísimo. Pero lo que ocurre aquí, imagínense, nosotros sin tener demasiado estamos bendiciendo más de 40 iglesias. Y nosotros le decimos, hagan tintico, no les podemos dar el café porque ya nos queda, pero le decimos, en la cafetera que hay, hagan cafecito. Ahí hay purificador de agua, úsenlo, usen el baño con toda confianza, prendan las luces, usen los equipos. Es más, al pastor John le dijimos, acá están las llaves. Estamos participando, usted está participando de bendecir a esas iglesias. Usted, así, mire, hasta hoy se entera que aquí se hace un grupo los martes. Con esos 2,000, con esos 20, con esos 200 que usted da, con ese 1,000,000 que usted da, usted está siendo partícipe. Porque no es de cantidad, es de lo que usted da. Dios no necesita un peso. Dios no necesita un peso. Usted no crea que es que si deja de dar, la iglesia desaparece la obra de Dios. No. Y yo digo, esta iglesia puede cerrar. Claro, si no tenemos cómo pagar el arriendo, pues cerramos aquí. Le pregunto a usted, Pastor Elber, ¿usted se va a callar si cerramos este lugar? Le pregunto a usted, Pastora Jacqueline, ¿usted se calla si cerramos este lugar? Las 4 paredes se pueden cerrar, pero la obra de Dios continúa. Y si tenemos que solo conectarnos por internet, pues nos conectamos solo por internet. Y si a usted le gusta conectarse con nosotros, se conectará. Pero si tenemos para estar en este lugar, continuaremos en este lugar. Y si tenemos para alquilar la parte de abajo cuando la desocupen, pues alquilaremos la parte de abajo. Y si podemos conseguir otro lugar, pues conseguiremos otro lugar. ¿Es que la obra no es de Dani? La obra no es mía, la obra es de Dios. Y si Él quiere que el evangelio siga predicándose como lo hace Abba Padre, pues seguirá haciéndose. Seguiremos bendiciendo en la medida de que podamos. ¿Usted no tiene para el bus? Díganos. Y si tenemos, lo ayudamos. Pero esfuércese. No. O sea, mire, hagan más como hacían los de Macedonia, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Porque es que algunos entonces es porque no hacen un poquito más de sus fuerzas. Pero ya así por algún extremo, mejor dicho, quedó sin trabajo. Un día la pastora les va a contar cómo hacía para ir a la iglesia, con 3 niños, con un esposo, sin plata, sin desayuno y con una iglesia que le quedaba ¿a cuánto de la casa? ¿A cuánto le quedaba la iglesia de la casa, pastora? Ella vivía en San Mateo. En San Mateo, que eso es Suacha, más o menos. ¿Y la iglesia dónde quedaba? 20 de julio. ¿Cuántos domingos faltó a la iglesia, pastora? Ningún domingo faltó a la iglesia. Y muchos domingos, la pasión que mueve. Y si le hubiera tocado caminar, caminaba.
le tocó caminar. Hace 8 días, hoy no vino Richardson. Me dijo, uy, qué pena. No tenía dinero y me vine en bicicleta. ¿Dónde la dejo? Yo le dije, hermano, súbala a la iglesia. Y si hay que llenar toda la parte de atrás de bicicletas porque esa es su manera de que pueden venir a la iglesia, pues vengan en bicicleta. A mí qué me interesa que la parte de allá se llene de bicicletas. Un día vamos a tener otro local donde podamos tener un lugar para bicicletas. Pero que ese no sea el impedimento. Que ese no sea el impedimento. Alguien, por ejemplo, conmovió mi corazón porque le habíamos dado para los transportes porque no tenía. Y el siguiente domingo dijo, no tengo. Y yo le dije a Paola, no le puedo dar hoy. No habían finanzas para darle para los buses, no le podíamos ayudar. Sabemos que la comunidad sorda, algunos pasan dificultades para conseguir trabajo, eso lo entendemos. Incluso pues hay oyentes que les cuesta conseguir trabajo. Y entonces dijo, no tengo para el siguiente, y yo le dije, yo tampoco. Pero el siguiente domingo llegó a la iglesia y yo dije, bien. Y entonces para el siguiente dije, para hoy sí te puedo ayudar. La iglesia, no yo. Es la iglesia. Es los que han dado que les damos a otros. Es el compartir que tenemos al final. Hay iglesias que reciben millones de pesos. Yo fui a iglesias y algunas sí. Bueno, algunas me daban porque servía, pero al público en general realmente ni una galletica. Aquí ofrecemos un compartir al final porque es un compartir de iglesia. Es más, lo que más nos mueve no es el compartir del pan, que a Angie le encanta el de queso y el hojaldrado. ¿Cuál es su favorito? Todos son favoritos, es que yo tengo una panadería de cabecera y ella siempre, no, ese pan es delicioso, ¿me puedo comer otro? Yo, claro que te puedes comer otro. Pero es más que el pan, es más que el tinto, es compartir como iglesia, es estar teniendo esa comunión entre hermanos. Y todo eso se hace con eso que usted da. Versículo 5. Y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Antes que su ofrenda está su alma. Es decir, si usted no tiene para ofrendar, de todas maneras venga a la iglesia, que es como las primicias de su cristianismo. O sea, yo hablaba el miércoles en la reunión de grupo, yo les decía, lo más básico para todos es el congregarnos, esa es la parte más facilita. Coger un bus el domingo por la mañana y venir aquí, de lo que se dice ser cristiano, ese es lo más facilito, venir a la iglesia, esa es la parte más fácil. Vienen otras más difíciles, viene la santificación, viene el orar, es más difícil que venir a congregarse, ¿o no? ¿O orar es más fácil que venir a congregarse? No, orar es más difícil. Venir a la iglesia es lo primordial, es lo último que lo mantiene a usted con vida. Entonces, si usted no viene a congregarse, si usted no viene a entregar su alma, a su vida, a depositar su fe en Dios, a decir, sí, aquí estoy, hermanos, aquí estoy venciendo, pues imagínense. Entonces, antes que su ofrenda está su vida, porque ahí dice, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, a la voluntad de Dios. Ellos dijeron, no, primero nos entregamos es a la obra de Dios. Versículo 6 dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Si usted apuntó los 4 principios, este es un 5º principio y es, pues cumpla lo que usted ha dispuesto. Porque yo sé que usted muchas veces, perdón,
A mí me da pena predicar esto, pero yo sé que usted muchas veces ha dicho, yo quiero dar una ofrenda, y llega el domingo y pasan ahí con él y dice, no, el otro, mejor el otro. Acabe eso que usted tuvo intención. ¿Sabe cuándo empezó esta ofrenda? Estamos en 2 Corintios capítulo 8 y 9. ¿Sabe cuándo se hizo la promesa de esta ofrenda? Desde 1 Corintios. Desde 1 Corintios estaba. Miremos 2 Corintios capítulo 8 versículo 10 y ya vamos a 1 Corintios. Miremos ahí. 2 Corintios capítulo 8 versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ya hacía rato que habían querido ofrendar, pero ellos se habían hecho ahí como los loquillos. Y creo que es en 1 Corintios capítulo, a ver por qué no lo tengo, creo que es 16. Sí, imagínense, este cuento de esta ofrenda viene desde 1 Corintios capítulo 16. Los corintios se han hecho los locos, aunque se dispusieron a hacerlo, como que decían, y esperemos a ver qué pasa. Claro, recuerden que Pablo tenía como unos problemas ahí con los líderes de los corintios, habían ciertas diferencias, y aunque ya se había planeado hacer, pues como que no se había hecho. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, imagínense, a veces uno aplaza y uno dice, uy, sí, yo quiero como dar una bendición. Y le da esperas y después se gasta. Alguien me decía, abra rápido la cuenta de la iglesia porque tengo ahí una ofrenda desde hace rato, y si usted no abre rápido la cuenta de la iglesia, pues yo me voy a gastar esa plata. Claro, es una tentación porque si usted ya lo dispuso y lo tiene en el bolsillo, seguramente usted pasa por un almacén. Nosotros los hombres pasamos por Home Center y, uy, esa herramienta, uy, comprarme ese taladro, comprarme ese, ¿sí? Las mujeres, pues, arreglar la cocina, bueno, y si son mujeres, pues pasan ahí por, no sé, pasan por Bershka o pasan por Estudio F y dicen, ay, eso que voy a dar esa ofrenda por allá, no, padre, venga y me compro ese bolso que está más chévere, me compro esos tenis, compro esas Air Force One, Force One. ¿Qué es eso? Esos son unos tenis de moda y entonces todo el mundo quiere tener esos tenis. Entonces, si usted tiene la ofrenda que dijo para el Señor, la tiene en los bolsillos, seguro se la va a gastar, obvio. ¿Se va a condenar usted? ¿Se va a perder su salvación? No estoy hablando de eso. Si hay algo que estoy aclarando en esta mañana es que no es ley, que es porque usted quiere participar, porque usted entiende que es un privilegio. Mi mamá en estos momentos está muy enferma, su Alzheimer se incrementó y entonces nosotros somos 6 hermanos y hay uno de los 6 que tiene más dinero. Entonces él siempre, de lo que toque con dinero, él dice, no, yo pongo más, yo pongo el doble, yo pago eso, porque es su manera de participar. No tiene tiempo, porque pues por su trabajo no puede y porque vive lejos de acá, entonces él no puede participar cuidándola, cambiándole el pañal o dándole, cuchareando, pero dice, yo quiero participar. Y todos mis hermanos, yo hago las vueltas de las citas. Otro dice, no, pues yo estoy pendiente de la casa. Otro dice, no, pues yo sí puedo ir, no todos los días, pero voy un par de días. Así debemos ser los hijos, ¿no? Estar pendiente de nuestros padres cuando así nos requieran.
Acuérdese ahí, entre paréntesis, cuando sus padres estén viejos, estén pendientes de sus papás. Honre a padre y madre ¿cómo es la promesa? Honrar a padre y madre para que tengan larga vida. Eso es el primer mandamiento con promesa. Hay que honrar a los papás. Bueno, cierro ese paréntesis. Pero entonces, ¿quieren participar? La iglesia funciona por lo que cada uno de ustedes da. Actualmente como iglesia, esta no es una predicación, este es como un informe para ustedes. Yo dije, bueno, no puedo hacer una predicación como la de el arrepentimiento de esto, pero quería decirles, siéntase orgulloso de participar, sienta ese privilegio de participar, de ser iglesia. Si usted a través de las redes se siente bendecido y quiere bendecirnos a nosotros con su ofrenda, hágalo, participe, déjese bendecir y bendiga también a la iglesia. Tenemos algunos proyectos como iglesia, los tenía por aquí apuntados, pero se me perdieron. Tenía unos proyectos que tenemos como iglesia, pero bueno, se los digo de memoria. A ver si los tengo aquí para que usted esté enterado de esos proyectos que tenemos como iglesia, que requieren de sus aportes económicos. Bueno, no sé dónde los apunté. No, están aquí. Lo que pasa es que mira mis apuntes, yo soy un poco... Queremos completar las sillas, que todas sean del mismo color. Queremos completar las luces de la iglesia. Queremos arreglar este piso, que sea más bonito, porque este ya está ahí como maltratado. Usted siente, los sordos no sienten, pero a veces el sonido es difícil en este lugar porque no está insonorizado. Entonces queremos colocar unos paneles de insonorización. Queremos poder bendecir más a los que lo necesitan. Con eso tan poquito que nos entra, seguir bendiciendo a otros que lo necesitan. Entonces el llamado en esta mañana es, iglesia, no de por ley, de con su amor, de con ese privilegio de dar. ¿Cuál es la medida? Lo que dé sus fuerzas. Lo que dé sus fuerzas. Y si un día quiere esforzarse un poco más de lo que dan sus fuerzas, pues hágalo. Hay algunas promesas en el capítulo 9, porque este tema va a abarcar capítulo 8 y capítulo 9. Dice el versículo 10 del capítulo 9: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará para vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esta es una promesa. Y el mismo que le da a usted la semilla y el pan es el mismo que prospera su trabajo y su negocio. Versículo 12: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, los santos en este momento diríamos a la iglesia falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Claro, oramos por sus ofrendas. Esta mañana cuando recogieron la ofrenda, Cristian oró. ¿Qué está orando? Bendiga a estos que están participando. Bendice Dios a estos que participan. Y así mismo usted diga, Señor, yo quiero bendecir más la iglesia. No se trata de cantidad, porque hay una viuda que un día está con el Señor Jesús y da algo así como, ¿cuánto sería esas dos blancas? ¿200 pesos? 2,000 pesos, yo creo. La equivalente hoy sería algo así como 2,000 pesos. Y el Señor Jesús le dice, tú has dado más que estos, porque esa mujer era lo único que tenía ese día. Dio el 100%, no dio una medida, sino que dijo, todo lo que tengo lo entrego. El Señor no ve cantidades, el Señor ve la intención de su corazón. Entonces, desde la experiencia que tiene con la gracia de Dios, hágalo. Así como usted ha experimentado el ser hijo de Dios, hágalo. Y doy gracias a la iglesia. Ojo,
Yo tengo que dar muchas gracias a la iglesia, porque desde que empezó Abba Padre hasta aquí nos ha sostenido. Hasta aquí hemos tenido. No nos ha faltado nada. No les voy a decir en este momento, es momento de consignar, ya van a recibir una bendición. Yo podría poner ahora mismo los que están conectados en este mismo instante. Si usted hace una ofrenda en este instante, va a prosperar su negocio. No. Yo le digo a usted que está conectado, se ha sentido bendecido con la palabra predicada y quiere participar, participe. Dios mirará su corazón, su intención. Dios mirará por qué quiere participar. Asimismo, el versículo 14, asimismo en la oración de aquellos por vosotros, a quienes aman su causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y termina el versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. Inefable es que no puede ser explicado. Lo que Dios ha hecho con cada uno de ustedes es inexplicable. Lo que Dios ha hecho conmigo es inexplicable. Yo no debería estar acá. Yo no sé ni siquiera si estaría vivo. Pero lo que Dios ha hecho, digo, ¿cómo devuelvo un poquito de lo que tú me das? ¿Me queda tiempo? Ya acabamos. Me queda tiempo. Es que hay algo muy bonito que el apóstol Pablo cuenta. Devolvámonos al capítulo. Les digo a dónde. Al versículo. Con esto termino, porque me pareció muy bonito. Al versículo 15. El versículo 15 de 2 de Corintios, capítulo 8, dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Ahora váyase conmigo a Éxodo capítulo 16. Éxodo 16, ya le digo el versículo. El versículo 18. Sí, yo sé que esta no fue una prédica emocional, de esas que usted suele escuchar, pero fue un llamado al privilegio de servir, un consejo, un participar, no sé cómo decirlo. Éxodo 16, capítulo 16, versículo 18. Es más, vamos desde el versículo 16, vamos desde el versículo 16. Atrásalo ahí un poquito. ¿Qué pasó? Esta es la historia del maná. Ustedes han escuchado muchas veces el maná. Dios mandó maná y Dios dio una ordenanza para recoger ese maná. Y aquí viene la historia. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza. Gomer era una medida, una taza, digamos, para que entienda. Un gomer es una taza. Según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Es decir, en la carpa que tenían. En el caso mío, que soy padre de 3 niños y de una esposa, y tengo una esposa, es decir, tengo 4 a cargo y yo 5, debía recoger 5 medidas. No podía recoger más, podía recoger las 5, nunca iba a faltar que recogiera las 5, nunca iba a decir, ay, es que hoy no pude recoger sino 4, no, había disponibilidad, Dios había mandado la abundancia del maná y podía recoger las 5. Y el que tenía 2 en su tienda recogía 2. No podía recoger 3, no podía. Y si recogía una era porque quería, no porque no hubiera para recoger 2. 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más que otros, unos más y otros menos. ¿Por qué recogían unos más y otros menos? Pues porque unos tenían más familia que otros. Y lo medían por gomer, por tazas. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y Pablo utiliza
esta historia para decir, cada quien dé según lo que puede, cada quien según lo que le nazca, según sus fuerzas les den, según su trabajo le dé. Que no sienta dolor, que sienta gozo, que siempre sienta el privilegio de participar, y pone algo como ejemplo, y es que el Señor Jesús dejó de ser rico para venir a ser pobre. Y ahí lo menciona en el capítulo 8. El ejemplo de dar es Dios, que entregó a su Hijo, y Él entregó su vida y entregó su sacrificio para que usted tenga vida, para que ya no sea pobre, sino que enriquezca en sus bendiciones, en su vida eterna, en su amor, en su comprensión, en su perdón. Dios perdona siempre, Dios da su liberación siempre. Dios, cada vez que usted viene a su presencia, no a este lugar, sino en su presencia, que usted se encierra en su cuarto y dice, Dios, perdóname, Dios vuelve y responde, sí, yo te perdono. Cada vez que usted va a la presencia de Dios, le dice, Señor, otra vez fallé, el Señor dice, otra vez te perdono, otra vez hay gracia para ti. No se cansa. Póngase en pie y vamos a agradecerle al Señor este privilegio de dejarnos servir en su iglesia, de poder servir en la cámara, en el sonido, en la transmisión, cantando, repartiendo la cena, saludando, repartiendo los sobres, cantando, interpretando, predicando. Nos da ese privilegio de servir con los niños, trayendo un material, trayendo un jabón, trayendo tantas cosas que nos da el privilegio de servir. Gracias, Señor. En esta mañana te damos gracias por tu obra que nos ha enseñado primeramente de tuyo, porque gracia es algo que desciende desde lo más alto. Y tu gracia descendió hacia nosotros, y siendo tú el más rico, el dueño de todo, del oro y de la plata, te despojaste de esa riqueza y viniste aquí a estar como nosotros. Te humillaste, dejaste de ser Dios para estar aquí en medio de nosotros, para que te viéramos, para que te amáramos, para que te conociéramos, para que aceptáramos tu sacrificio. Y nosotros ahora te vemos y ahora te reconocemos y aprendemos de ti, y ayúdanos en esta área que para todos es el área más difícil, porque ¿a quién no le cuesta? A todos nos cuesta, pero tú miras nuestro amor con que damos, tú miras nuestra sinceridad con la que damos, con la que aportamos para tu obra, y ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a tu iglesia a que pueda seguir llevando el evangelio, a que tu palabra siga corriendo, a que se siga cumpliendo lo que tú dijiste, que los sordos habrían de oír tu palabra, y los sordos están escuchando tu palabra, y los oyentes que no escuchan, escuchen tu palabra, porque hay oyentes que le funcionan sus orejas, pero no quieren escuchar. Entonces que sigan recibiendo el evangelio. Bendecimos a los que están aquí, bendecimos a los que se conectan, bendecimos a esos pastores que vienen aquí. Señor, por favor, ayúdanos a tener este lugar mucho más tiempo mientras ellos lo necesiten, para que ellos puedan bendecir a su iglesia. Iglesias en Suba, iglesias en Suache, iglesias en Usme, iglesias no sé en dónde, en Engativá, vienen a este lugar a ser bendecidos por un ministerio. Señor, que podamos servir en lo que podamos. Danos más recursos para poder ayudar a los que no vienen porque no tienen para un transporte, o a los que la pasan mal y dicen, si voy a la iglesia no tengo con qué desayunar. Ayúdanos, Señor, como iglesia a crecer. Ayúdanos a buscar contactos para que los sordos puedan tener trabajos. Ayúdanos de la manera que tú quieras usarnos, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a que más personas entreguen su alma a Cristo, porque tú lo dices ahí en tu palabra, que primero tu alma, primero el ser, primero la persona, antes que su ofrenda, antes que eso. Gracias, Señor, por esta mañana, por tu consejo de dirección. Ayúdanos a ser tus hijos y a responder a ese amor como tú lo mereces. En el nombre de Jesús, amén.